Hace hoy exactamente 20 años y minutos más, minutos menos, aproximadamente a esta misma hora, se producía y transmitía en vivo y en directo para todo el mundo uno de los hechos que marcó a fuego la vida de las naciones de ahí en más. El mundo ya no volvió a ser el mismo y no volverá a ser el mismo desde aquel 11 de septiembre de 2001. Y ese día que recordaré por siempre, porque precisamente ese día 11 cumplía 11 años mi hija Mariana, y si hubo un cumpleaños que pasó casi desapercibido para todos fue ese. Porque por la noche, en el cumpleaños de Mariana, no se hablaba de otra cosa que del atentado a las Torres Gemelas de Manhattan en Estados Unidos. El otro artefacto misterioso que impactó en el Pentágono sin dejar vestigios de sí, la caída de otro edificio a pocas cuadras de los dos primeros, pero que no fue impactado por nada ni nadie, y la caída de otro avión, el vuelo 93 de United Airlines, en un campo en las afueras de Shanksville, en el estado de Pensilvania, y que además de un gran agujero en el suelo, poca cosa dejó. Pero creo que todos, sin excepción, nos conmovimos con las historias personales de las personas fallecidas contadas por sus familiares a través de la televisión. Nos conmovimos con las imágenes de personas desesperadas que se arrojaban al vacío para no ser tomadas por las llamas. Por la brutal nube de polvo y escombros que sobrevino a la caída de una y otra torre, alcanzando a cámaras de televisión de profesionales y aficionados, y hasta incluso las mismas personas que eran alcanzados por la nube y los cascotes. Jamás nos podríamos imaginar que asistiríamos a una película de guerra, pero filmada en vivo y en la realidad. Y para colmo, en el corazón mismo del imperio yanqui, en el símbolo del capitalismo mundial. Y las especulaciones primarias fueron perdiendo fuerza a medida que comenzaban a aparecer las informaciones oficiales que daban cuenta de que se había tratado de atentados simultáneos perpetrados por la organización terrorista Al-Qaeda liderada por Osama Bin Laden, un otrora aliado de los Estados Unidos, incluso entrenado por la CIA en los años 80 y considerado hasta ese 11 de septiembre de 2001 como un héroe combatiente de la libertad, ya que había luchado en la guerra de Afganistán contra la Unión Soviética. El periodista Roberto Montoya escribió para el periódico Le Monde en español en julio del año 2011 lo que les voy a leer a continuación. Y dice así. Dice Montoya: si Osama Bin Laden no hubiera existido, Estados Unidos lo hubiera creado. Era un aliado como pocos. Representó una ayuda inestimable para varias administraciones estadounidenses. Cuando a finales de los años 70 Jimmy Carter primero y Ronald Reagan después embarcaron a Estados Unidos en la macrooperación encubierta que permitió armar y lanzar a decenas de miles de combatientes islámicos contra las tropas soviéticas que ocupaban Afganistán, el joven y rico empresario saudí Osama Bin Laden fue un aliado clave. Y cuando ya en el siglo XXI George W. Bush necesitó dejar atrás su imagen de presidente fraudulentamente electo en aquellas escandalosas elecciones de noviembre de 2000, Bin Laden volvió a aparecer en escena para permitirle que en un solo día, el 11S de 2001, se disparara a 40 puntos la popularidad del primer mandatario, que pasó del 51% al 91%. Y aquí cerramos paréntesis porque el artículo es mucho más largo, por supuesto, pero quise mostrar aquí que Bin Laden había sido desde siempre muy funcional a los intereses de varios presidentes norteamericanos. Y siguió siéndolo hasta su muerte. Pero volvamos al tema del 11S. Porque a medida que transcurrían las semanas y aparecían las informaciones oficiales, se iban también solapando informaciones en medios alternativos que hacían sospechar a quienes quisieran aceptar dejarse llevar un poco más por la imaginación que la historia no estaba contada del todo bien. Había datos sospechosos, llamativa
y en algunos casos hasta burdamente parecidos, como el caso del documento de uno de los supuestos terroristas que ocupaban uno de los aviones que impactó alguna de las torres. De aquellos moles no quedó más que polvo, porque ni rastros aparecieron de los aviones o cualquier otro elemento material, pero sin embargo, sí apareció como por arte de magia aquel documento que supuestamente sería el detonante como para que se confirmara la autoría de los atentados por parte de Al-Qaeda. Pero además fueron muchísimos más los elementos llamativos, como por ejemplo que la torre 7 del World Trade Center, ubicado a algunas centenas de metros de las otras dos torres, también colapsara horas después, aún sin haber sido alcanzada por proyectil alguno. Años transcurrieron hasta que un informe oficial de más que dudosa veracidad dice que aquel edificio de 47 pisos sucumbió como producto de los múltiples incendios que debió soportar por los escombros que llegaban desde las torres anteriormente colapsadas. Y no menos sorprendente fue el impacto de algo contra el Pentágono. Algo que en un principio se dijo habría sido otro avión. Incluso en Internet hay abundante información sobre ese supuesto vuelo que impactara contra la sede de la defensa norteamericana, llegándose a decir que en el mismo fallecieron 800 personas. Sin embargo, son cada vez más fuertes las versiones que afirman que lo que realmente impactó allí no fue un avión, sino un misil. Igualmente, lo sucedido con el vuelo 93, el que cayera allá en Pensilvania. Se llegó a rodar una película hablando del acto heroico de pasajeros y tripulantes que se habrían inmolado para evitar que los supuestos secuestradores lograran el objetivo de impactar algún otro edificio de importancia, como el Capitolio o la misma Casa Blanca. Años después, son muchos, muchísimos los expertos que afirman que por la forma que fueron volatilizados los restos del avión, este ciertamente explotó antes de caer a tierra, por lo que es más que posible que hubiera sido alcanzado por un misil. 20 años de aquel fatídico día que quedará para siempre en la memoria de quienes veíamos con incredulidad aquello que jamás podríamos imaginar ver en vivo y en directo. Pero también 20 años de un misterio que algún día, probablemente cuando el tiempo permita desarchivar las verdades, que en algún sitio ciertamente estará.